tardes a todos. Como director de la OI Buenos Aires y responsable de este Centro de Altos Estudios Universitarios, me toca darles la bienvenida y decir brevemente los bloques en los que se va a dividir el encuentro. Vamos a tener un primer momento en la apertura formal, en la que yo le voy a dar la palabra al coordinador de la cátedra, Francisco Piñón. Luego hablarán los rectores de las universidades y, por último, el ministro de Educación, que tuvo la gentileza de acercarse hasta aquí para dar por inaugurado el encuentro. Luego, coordinados por Luis Escaso, director de la Oficina de Paraguay de la OI y coordinador del Programa Iberoamericano de Alfabetización, tendremos dos conferencias de expositores de Brasil y de Perú. Mañana por la mañana, reconstrucción histórica sobre Dinea. Luego, a la tarde, una mesa de experiencias provinciales y, para concluir, con un tiempo suficiente, trabajo en 6 comisiones atendiendo a las comunicaciones que se recibieron al encuentro. Digo, desde nuestra organización, la OEI, estamos comprometidos desde hace mucho tiempo con la causa de la educación de jóvenes y adultos, cuya última expresión es el Programa Iberoamericano de Alfabetización, que va a presentar muy brevemente Luis Escaso en el momento siguiente, y esa es la razón por la cual nosotros estamos no solo prestando el lugar, sino formando parte de esta organización. Cacho. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Señor ministro, señores rectores, señora rectora, amigas, amigos. Muy brevemente, yo quería contar esta experiencia concreta que llegó a transformarse en la Cátedra La Tapí. Surge entre nosotros en el año 2007, con el apoyo en ese momento de la Fundación Santillana, y un grupo de personas que estábamos preocupados por volver a instalar en la universidad el debate, la reflexión, la investigación sobre la educación de jóvenes y adultos. Digo volver porque partíamos de la experiencia vivida en los años fines de los 80 y 90, cuando desde organismos internacionales de financiamiento planteaban expresamente que no había que gastar plata en adultos, sino invertir en el futuro, que eran los chicos y los jóvenes. Digo, esto era un camino de reconocimiento de la dignidad de la gente, y en ese camino, como también señalaba Darío recién, bueno, la OI también había tenido un rol muy importante durante los primeros años de los 2000, trabajando con los ministros de Educación, y los ministros de Educación volvieron a poner en prioridad entre las metas toda la problemática de la educación de jóvenes y adultos. La educación, bueno, no se les escapa a todos ustedes, esto no soy yo el que lo tiene que explicar, quiero simplemente contar ese camino. Destaco particularmente a Cayetano de Lelia. Bueno, y éramos personas que estábamos en distintas instituciones, en distintas universidades, y progresivamente fuimos abriendo y tratando de involucrarnos y de hacerlo de alguna manera en forma compartida. Hace 2 años, el ministro Alberto Silioni nos recibió en el Ministerio de Educación, y tuvimos una rueda ya de rectores y de especialistas que venían reflexionando sobre la problemática, investigando en sus universidades. Hoy creo que damos un paso más, muy significativo, y quería decir antes, el kit de la cuestión, el centro de la cuestión para mí es un trabajo importante en el seno del pueblo, en
el corazón de nuestra América, de nuestra Argentina en este caso, pero también en el corazón de Perú, de Brasil y de las cosas que ellos nos van a contar de toda América Latina, que no es para cambiarlo, sino que es con un profundo respeto al ethos cultural de nuestros pueblos. Desde ahí creo que nace y crece la educación de jóvenes y adultos en nuestra historia, en nuestra región. Y sobre esto queremos avanzar y queremos reflexionar. Los rectores en esta mesa también van a firmar dijeron que sí, pero que lo firmen, una carta de intención para constituir un consorcio entre las universidades aquí presentes y otras que en este caso no llegaron, que creo que también es un paso significativo, importante, para que este andar no sea errático, sino sea ampliamente coordinado. Me parece importante toda la tarea que está haciendo el Ministerio, María Eugenia Bernal y toda la gente que de provincias vienen trabajando en estas experiencias y que vamos a compartir en estos días. Creo que esa sinergia positiva entre universidades, entre el mundo académico y la experiencia concreta, es la que queremos reunir aquí. Yo me callo. Yo, si puedo, le cedería la palabra a la señora rectora de la Universidad General Sarmiento y después pasamos la palabra a los otros rectores. Muchas gracias, Cacho. Bueno, nada más quiero agradecer nuevamente a la OEI en principio y a este nuevo Centro de Altos Estudios Universitarios la invitación a nuestra universidad a participar de esta iniciativa. La educación de adultos para la Universidad Nacional de General Sarmiento no es algo ajeno, primero porque contamos con Cayetano de Lela desde su creación, con lo cual la cuestión de la educación de adultos está encarnada ahí por uno de sus referentes más importantes en este país, porque funciona dentro de la universidad, en los locales de la universidad, una escuela de adultos, y también porque, más en general, como toda universidad, nos dedicamos a educar jóvenes y adultos. O sea que este es, sin dudas, nuestro tema. Sin embargo, está claro para todos y me imagino que formará parte de lo que seguirán discutiendo en estas jornadas, que cuando decimos educación de jóvenes y adultos, aludimos también a algunas deudas que el sistema educativo tiene con esa generación, con una generación, y me parece que en relación con eso, reunir a las universidades a pensar, a producir conocimiento, a investigar, a ofrecer formación en relación con este tema, puede ser un aporte original. No es un tema que las universidades nos haya interesado, voy a decirlo así, en una investigación de hace algunos años sobre las temáticas centrales o sobre las que se realizaba la mayor parte de la investigación educativa a nivel académico. El área principal de vacancia era el área de investigaciones en educación de jóvenes y adultos, de modo que imagino que este consorcio al que nos dirigimos puede contribuir a instalar esto también como un tema de las universidades. Solo voy a proponer, vista la composición de la mesa, que le agreguemos la variable de género a la producción de conocimiento sobre jóvenes y adultos. Rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, buenas tardes. Igual gracias por la invitación a la OEI y agradezco también al ministro que nos acompañe, como nos acompaña siempre en estas actividades. No es extraño que quienes estemos aquí representemos en su gran mayoría las universidades del conurbano, porque lo que estamos intentando hacer es generar un avance en las políticas de inclusión educativa en las que este gobierno se ha involucrado activamente. Inclusión educativa que tiene en estas universidades, en estas nuevas universidades del conurbano, en las antiguas universidades del conurbano y en las nuevas universidades en el interior del país, un hito muy importante. En estas universidades, lo repetimos cada vez que podemos, pero la mayoría de nuestros estudiantes, como mínimo el 70%, pero en algunas más del 90%, son primera generación de estudiantes en su familia. Puesto en números,
porque también es importante ponerlo en números cuantitativos, eso implica que aproximadamente solo en el área metropolitana de Buenos Aires, más de 50.000 familias por año envían a un hijo por primera vez en la historia a la universidad. No es poca cosa, estamos hablando de un universo en los últimos 10 años de más de 500.000 familias, más de 2 millones de habitantes involucrados de nuestro conurbano bonaerense en ese proceso. Es en este contexto en donde la educación de jóvenes y adultos debemos encararla, en el contexto de la inclusión. Y es allí donde cada una de estas universidades está haciendo un esfuerzo particular para entender cuáles son las problemáticas, y aquí hay algunas que son esenciales porque tenemos muchos de nuestros conciudadanos con dificultades aún de haber terminado sus estudios tradicionales, sus estudios, su educación formal, secundaria, primaria, etcétera, que además no tienen o no han tenido como proyecto de vida el acceso a esa educación y mucho menos a la educación superior. Vencer esas trabas culturales es hacia donde deberíamos enfocar nuestro esfuerzo. Uno de los procesos que para nosotros ha sido muy exitoso y que hemos desarrollado en los últimos años es la creación de carreras en el área de extensión universitaria, de lo que todavía llamamos extensión universitaria, en particular diplomaturas que organizan en forma sistemática lo que eran cursos aislados y que les dan un perfil y tienden a una formación particular para garantizar la formación de nuestros alumnos en determinadas áreas y mejorar su capacidad en esas áreas en particular. Esa formación no requiere de que quienes se inscriban hayan seguido una educación formal, pero los acerca a la universidad. Y si esa formación además la articulamos con carreras universitarias tradicionales como tecnicaturas o licenciaturas o ingenierías, generando puentes reales en los cuales los cursos de las carreras de extensión universitarias, si los alumnos terminan su educación formal y pueden inscribirse en las carreras formales, terminan siendo aprobadas como créditos de esas carreras tradicionales, ha impulsado muchísimo el ingreso a la universidad de gente que, como decía, no tenía entre su proyecto de vida hacer una carrera universitaria. Y ha impulsado además, porque eso mismo lo dicen nuestros alumnos, que las familias de estos alumnos, sus hijos, sus parejas, también empiecen a tener como objetivo el acceso a la educación superior. Es en este contexto en donde nosotros deberíamos garantizar y además, perdón, antes que me olvide, también articulamos con este proceso de carreras de diplomaturas de extensión y carreras académicas universitarias, los planes fines del Ministerio de Educación. Es en ese contexto de inclusión en donde nosotros lo que debemos garantizar es la calidad de la enseñanza en cualquiera de los niveles y la pertinencia de nuestras carreras en contacto con las necesidades del territorio. Eso es lo que queremos firmar acá, eso es en lo que queremos trabajar y esperamos tener éxito en el proceso. Gracias. Muchas gracias. Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Buenas tardes a todos. Una doble alegría poder participar en este evento. Por un lado, como representante de una universidad que tiene 4 años de clase, el próximo va a ser el 5º, y donde es una universidad donde el promedio del ingresante es de 25 años, para el próximo año es de 26 en realidad, una universidad que está desarrollando actividades en lo que se llama en UPAMI, fines. La verdad que somos una fuente, un insumo para cualquier tipo de investigación sobre educación de adultos, ya no solo de jóvenes. Tenemos alumnos de 40 y pico de años, hasta de 50 años, y encontramos verdaderamente una serie, yo diría, de novedades o de cosas asombrosas. Por ejemplo, alumnos que en el momento de la inscripción vienen con toda su familia para sacarse una foto
como señal de un cambio total en esa familia que está incorporándose a la universidad, en donde discuten en conjunto qué carrera corresponde. Por supuesto que consultando con las autoridades de la universidad, con el área respectiva, pero que es una verdadera aventura el acceso a la universidad. Me parece que este tipo de situaciones son, yo que vengo de la Universidad de Buenos Aires, son totalmente novedosas, totalmente extrañas. Constituyen realmente un salto cualitativo para familias que antes pensaban que la institución de la educación superior estaba lejísimo y les era totalmente extranjera. A modo de anécdota, nosotros estamos situados en Florencio Varela, y como el equipo de Florencio Varela entró en primera división, entregamos unas medallas a sus jugadores y al director técnico. Muchísimos jugadores y el mismo director técnico nunca había entrado en una universidad y se asombraban que la universidad se acercara a ellos. Eso es lo que está ocurriendo hoy, por lo menos en el conurbano, y de una manera extraordinaria. Nosotros ayer terminó la inscripción, le comentaba recién al ministro, se han inscrito para el próximo año 9.100 alumnos nuevos, lo cual es un desafío enorme para nosotros. El año pasado eran 7.000. Abrimos algunas carreras como trabajo social que son muy sentidas por la población, y otra medicina que tiene gran fama. Y entonces nos parece que nuestra universidad es, yo les digo, no sé si estamos en condiciones de aportar desde el punto de vista de la investigación, pero sí estamos en condiciones de aportar desde el punto de vista de que somos un objeto de estudio muy interesante para el futuro en cuanto a esas posibilidades de inclusión para los adultos. Eso en lo institucional. En lo personal también es un motivo muy grande de alegría estar aquí presente, porque, bueno, yo la verdad que he seguido, no de cerca, cerquísimo, muy cerca, toda la experiencia de DINEA. Cayetano mañana podrá hablar sobre el tema. Y me parece que la recuperación de aquella experiencia de hace ya 40 años, que fue destruida en su momento, es un elemento de riqueza muy grande para todos nosotros, del cual, de esa experiencia, todavía podemos aprender mucho. Gracias. Universidad Pedagógica de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. En principio, muchísimas gracias por la invitación. Como han dicho todos, agradecer a la OI, también agradecer a la cátedra La Tapí, con la que venimos trabajando. Ya este es el tercer año. En el caso puntual, por la propia especificidad de la Universidad Pedagógica, la formación de jóvenes y adultos fue un problema y un interés central. De hecho, la universidad tiene una línea de investigación específica en el área y además una especialización que está esperando la salida de CONIAU para su dictado, específicamente pensando en la necesidad de proponer ofertas de formación innovadoras por una parte y acumular investigación en un campo en el cual hace falta la acumulación de inteligencia y la revalorización en términos conceptuales de las experiencias que se vienen haciendo. Por supuesto, como decían también los rectores, el trabajo en la línea de alfabetización y de educación de jóvenes y adultos está vinculado, por supuesto, con la justicia social y con la igualdad, y sobre todo con darle dinamismo y identidad a los procesos de organización popular. Ahí hay no solo una deuda, sino un trabajo central, en el caso de nuestra universidad, para acumular ese conocimiento y, por supuesto, trabajar para que lo que ocurra allí, no lo es, pero siempre está la tentación, sea solo un efecto remedial o periférico y no central del proceso educativo que una sociedad emprende para con todos los que forman parte de ella. Por supuesto, el gobierno en estos 12 años ha avanzado muchísimo en la recuperación de los derechos y ha ampliado los márgenes para que esos jóvenes y adultos encuentren espacios para su incorporación y su finalización de los estudios de diferentes modos. Y eso ha complejizado también la realidad y la dinámica de esos centros. Hoy hay más jóvenes, el perfil juvenil avanzado, una característica que está presente en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y también en América Latina,
Y eso también empuja la necesidad de volver a pensar qué entendemos cuando hablamos de educación de jóvenes y adultos. Así que para la Universidad Pedagógica esto viene como anillo al dedo, es para nosotros un área prioritaria y abrimos las puertas no solo para estos eventos, sino para otros que de la universidad podamos motorizar en vistas de que incrementemos el capital y el conocimiento en torno a este tema. Gracias. Gracias. Le damos la palabra al vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, nuestro agradecimiento. Estamos honrados de haber sido invitados a participar en esta iniciativa y en este evento. Nuestra universidad se define en sus documentos fundacionales como universidad comprometida. Esto significa que entendemos desde nuestros inicios que con la autonomía no basta. La autonomía nos permite tener libertad de pensamiento y de acción y decisión, elegir nuestras propias autoridades, etc. Pero lo fundamental es que la universidad, que está sustentada por el pueblo, se vuelva hacia él ofreciéndoles su servicio. De manera que entonces nos definimos como universidad comprometida con la comunidad, y esto implica que entendemos el concepto de extensión de otra manera y lo hemos descartado para hablar desde nuestros comienzos también de cooperación. Entendemos que la universidad reconfigura los conocimientos de la comunidad, abreva en sus demandas y entonces ofrece las áreas de vacancias que otras universidades no han ofrecido hasta entonces, lo que es necesario para la zona, para el país, y que de alguna manera implica tener capacidad para resolver problemas. La resolución de problemas es el eje sobre el cual se orientan todas nuestras carreras y nuestros proyectos de investigación. Y a partir de allí, de manera transdisciplinaria, se va trabajando en conjunto con la comunidad y, por supuesto, con todas estas comunidades, con todas estas universidades hermanas del conurbano. Desde esta perspectiva, nosotros venimos trabajando también en educación de niños, jóvenes y adultos mayores, desde siempre. Aparte de la oferta curricular permanente que se ofrece, está también la de la capacitación relacionada con estas necesidades de la comunidad, con la satisfacción de sus necesidades y con la generación de conciencia de su poder, de su capacidad de organización. Programas varios que están dirigidos a los jóvenes, a los adultos mayores, programas de formación de dirigentes a los efectos de fortalecer las organizaciones, como el programa Formarnos, están presentes en nuestra universidad. Como dice Enrique Dussel en su teología de la liberación, en su filosofía de la liberación, él plantea que en el profundo escenario de desigualdad que es nuestra región latinoamericana, es necesario trabajar en la deconstrucción de normas, de instituciones, de estructuras, a los efectos de ir generando condiciones de mayor igualdad. En otras palabras, de poder de los sumergidos para que las relaciones sean cada vez más simétricas. Dice que no podría haber una acción por una buena vida, una acción ética, si no estuviera dirigida realmente por este propósito de mejorar las relaciones o de hacer relaciones más simétricas. Entendemos que la educación de jóvenes y adultos tiene que estar orientada hacia este propósito, del mismo modo que Laclau en varios textos habla de generar contrahegemonía, es decir, poder popular, para que las demandas que la población tiene generen organización y articulación de organización para que se vayan conformando de acuerdo a los nuevos momentos históricos, nuevos sujetos que tengan capacidad de hacerse sentir, de hacerse ver y de, obviamente, de que se respeten sus derechos. Afortunadamente, hoy en día estamos viviendo, después de las tristes dictaduras que hemos vivido en América Latina, un panorama muy promisorio.
y es entonces un momento propicio para que recuperemos aquel espíritu innovador, aquel espíritu transgresor inclusive que tenía la educación de adultos y la educación popular en los años 70, aquella educación liberadora que a la satisfacción de las necesidades humanas sumaba la capacidad de organización y de conciencia. Estamos convencidos que podemos hacerlo, y en este momento en todos los países, o en la mayoría de nuestros países de la región latinoamericana, contamos con gobiernos que están dispuestos a llevar, a impulsar, como el nuestro, acciones de este tipo. Estamos en este sentido profundamente comprometidos y estamos enfrentando un desafío al cual seguiremos con todo ahínco. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, queridos compañeros, compañeras. Hay muchos compañeros de muchos años. Yo quiero agradecer a Darío, a la OEI, a la cátedra La Tapil Cacho, a todos estos rectores y rectoras, amigos. Saludar a figuras que son extraordinariamente importantes en la educación de adultos, y seguro que cometo injusticias. Pepe Rivero, Cayetano de Lera, por ahí atrás lo veo a Juan Gelio. Siempre son enumeraciones incómodas porque hay tantos compañeros y compañeras. Estoy viendo otros compañeros que todavía están fatigando y trabajando. Dos cosas antes, ¿no? Los rectores de estas nuevas universidades o novísimas universidades como Ernesto, como Mario, ¿no? Porque también son nuevas, General Sarmiento, Lanús y Quilmes, pero hay otras que son de hace 4 años, ¿no? Estamos haciendo un programa de escuelas secundarias en universidades públicas, pensando que también puede haber escuelas universitarias allí en lugares carecientes, en barriadas populosas, y dando un giro a ese concepto de escuelas universitarias que siempre nos llenan de orgullo, pero que tienen una tradición y una ubicación. Y 2 referencias. Lo que decía Ernesto es de un alto impacto emotivo, no hay que dejarlo pasar. Cuando un joven de los sectores no pobres va a anotarse a la universidad, hace un acto administrativo que pasa absolutamente desapercibido, porque hay otros universitarios en casa. Es un acto que es casi un trámite. Cuando alguien de estas universidades nuevas, muchos de los cuales viven en calles de tierra, van a la universidad, convocan a la familia, porque es la familia el que mete uno en la universidad, es romper la profecía de la cuna. Es algo muy impactante que está pasando en las universidades nuevas de la Argentina y de la región. Son primeras generaciones de estudiantes secundarios que se incorporan al colegio y primeras generaciones de estudiantes universitarios que se incorporan a la universidad. 1.400.000 estudiantes universitarios en la Argentina, censo 2001, 1.400.000, 1.900.000 censo 2010. Así que esos son... Bueno, y también, ¿no? La universidad pedagógica. Y hay un concepto también interesante que fue traído a la mesa, el concepto de extensión universitaria como concepto para ser discutido, ¿no? Y lo decían recién, porque la extensión es un movimiento hacia, ¿no? Es un traslado. Si la universidad está bien enraizada en el pueblo y en los sectores populares, no necesita extenderse a ningún lado. Ese concepto puede ser discutido y sé que las universidades lo están discutiendo. Bueno, María Sara Canevari y Jorge Yagüe, que también están por ahí y tanto trabajo han hecho, me acaban de entregar un libro de educación de adultos que arranca en el 68, y ahí me parece que
que aquellos que tuvimos el inmenso honor honor que llevamos como un timbre de honor para toda la vida, de haber participado en esa Dirección Nacional de Educación de Adultos, empezamos ahí en esa época. Esa es una época muy potente de la educación de adultos en la región, ¿no? Después Pepe lo dirá con más propiedad: el Mayo francés, la teología de la liberación, la Revolución cubana, la teoría de la dependencia. En ese marco se genera una educación de adultos muy potente que es tomada por el peronismo. No creo que el peronismo sea exclusivamente quien represente el campo popular en la Argentina, pero sí que tiene en este caso una historia muy potente en ese sentido. No es casualidad que Jorge Tayana haya tomado esas ideas que estaban circulando en esa época y le diera un impulso tan decisivo en la creación de la Dirección Nacional de Educación del Adulto, en la creación de la campaña de reactivación educativa, de la cual todavía muchos sentimos orgullo. Hay una placa que recuerda el paso de Jorge Tayana por el Ministerio de Educación y que hemos hecho un homenaje no hace mucho. La pedagogía de la liberación, la investigación participativa, aquel concepto de Gramsci del intelectual orgánico, arrancamos desde ahí. Arrancamos también, y permítanme recordar algunas discusiones con los compañeros, ¿no? con algunas actitudes más extremas de sacralizar el conocimiento popular y ponerlo en un lugar intocable, y eso también fue discutido en esa época. Creo que Ernesto, no sé si dijiste derrota o algo fuerte, pero fue una derrota, o fue un destello. Jorge Tayana estuvo desde mayo del 73 a agosto del 74 en el Ministerio de Educación. Esto es nada, prácticamente. Fue una fulguración y eso se desarmó y las biografías ahí y los caminos se cortan, se bifurcan. Cada uno hizo lo que pudo. No hay un canon sobre lo que hay que hacer en esas circunstancias. Juan Gelman decía: ni irse ni quedarse, resistir, en algún verso de algún poema. Y lo que se hizo fue esto, resistir. Y ahí me parece que hay una discusión, permítanme, ¿no? que lo tome en ese sentido, que es transhistórica, porque nosotros también estamos discutiendo hoy si este camino que hemos hecho, que seguramente no estará exento de errores, va a ser un recreo, un paréntesis, una primavera o una fulguración, o tiene aspiraciones a quedarse, a echar raíces y a seguir mejorando todo aquello que nosotros todavía tenemos que mejorar, que es mucho, ¿no? Es muy desalentador pertenecer a una sociedad que siempre incumple sus objetivos, y esa me parece que era la sensación de derrota que alguna vez tuvimos y que no la queremos tener más los argentinos, o por lo menos buena parte de los argentinos. Creo también que aquel momento tenía algo extraordinariamente potente, y permítanme que arriesgue otra opinión personal porque hablo desde un lugar, que es que el proyecto educativo estaba sostenido por un proyecto político, fuertemente sostenido por un proyecto político. Y una vez más, si hiciera falta en este ámbito, que creo que no hace falta, recordamos que no hay proyecto educativo que pueda construirse en un abstracto, que siempre, toda época tiene un afán para educar, y los que más afán han tenido para educar han sido las dictaduras, aquellas que dijeron que no tenían ningún afán para educar. Si hay claramente una decisión política atrás de la educación, es una decisión política en tiempos de dictadura. Y de paso recuerdo a los 600 compañeros desaparecidos desde Isauro Arancibia al resto, y a los 200 alumnos y estudiantes desaparecidos. Y creo que también la educación popular florece, se hace potente en el marco de gobiernos populares, que tienen contradicciones, por supuesto,
pero que tratan de no tomar decisiones en contra de los sectores populares. Lo digo hoy, que es el día también de la descolonización y de la soberanía nacional. Fecha que fue instituida también en el gobierno peronista del 70 y pico, y que hoy volvemos a revitalizar y a celebrar como un gesto y una gesta de todos los argentinos. Muy breve, a mí o a muchos nos parece que en aquella época también había una épica, que había un relato, y que los relatos para nosotros no son una mala palabra. Lo que en todo caso sería una mala palabra es un relato ficcional, ¿no? No había un relato ficcional, y no creo que lo haya ahora. Hay un modo de interpretar la realidad, hay un modo de ponerse en un lugar de la historia, ¿no? Algún poeta diría: ¿contra quién eres neutral? No hay neutralidad, somos lo que somos, estamos tomando partido todos los días y decidimos, porque gobernar también es decidir. Y en todo caso, esos me parece que son los aportes que dejó aquel tiempo. ¿Por qué recordamos con tanto cariño aquel tiempo, aquellos que lo pasamos? Me parece que por allí hay algunas claves, quizá por la brevedad que nos dejó siempre esa sed de lo que podía haber sido si hubiera continuado, pero también porque a uno lo marcó en esos años donde está imprimiendo carácter a sus decisiones, y son decisiones profundas. Bueno, termino. No creo para nada en la nostalgia, y la verdad que creo en esa maldición bíblica de que mirar mucho para atrás te convierte en estatua de sal. Yo recorro las escuelas de adultos, ahí veo a algunos directores queridos, y veo otras escuelas, pero que no han perdido esa esencia potentísima de derechos, escuelas que vuelven a poner el fondo sobre la forma, escuelas que reciben a los mal recibidos en todos lados, amas de casa que después de criar a sus hijos vuelven cada vez menos, pero mujeres que han criado solos y solas a sus hijos que se toman una revancha, la recuperación de la autoestima, aquellos valores, la circulación de una opinión política, la posibilidad de entender que la política circula sin necesidad de hacer ningún tipo de preámbulo en esas escuelas. Bueno, esas cosas que enlazan con la mejor tradición de la educación de adultos, creo que siguen viviendo en las escuelas argentinas. Y propongo simplemente como mirada que hay otros modelos hoy, que no sustituyen los anteriores, pero que son modelos que yo invito a mis amigos de aquellos años a mirarlos también con buenos ojos. El plan Encuentro, el plan Fines, tenemos 520.000 egresados en el plan Fines, por ahí está María Eugenia Bernal, nuestra directora de Educación de Adultos, Mari Parrelo, que recién la veo. Nuevas alternativas, nuevos caminos que no de ninguna manera intentan superar lo anterior, que toman las mejores tradiciones y que piensan como pensábamos hace 40 años, decía Ernesto, que hay una gran cantidad de argentinos y argentinas que merecen tener los derechos, que hay una escuela para ellos, que hay una escuela pensada no desde la caridad sino desde la justicia. Esto es lo que yo creo que humildemente venimos a celebrar todos los que pasamos por la educación de adultos o los que tenemos alguna responsabilidad, y agradecer esta decisión que han tomado la cátedra con las universidades. Solo hay esperanza en la acción, también eso lo aprendimos en la educación de adultos, y lo único que nos va a salvar es seguir profundizando este camino ético, honesto y justo que estamos tomando todos los argentinos. Muchas gracias.